Muy buenas tardes, estimados amigos, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados fiscalistas. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 44 años. Soy también director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 36 años, durante los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho, hemos protegido, defendido y conservado con eficacia el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. Esto último, gracias a que desde el siglo pasado, desde 1994-95, empezamos a estudiar y a conocer cuáles son las conductas que configuran los delitos fiscales y, en especial, cuáles son las conductas que configuran los delitos de defraudación fiscal y equiparables. Si nosotros no conociéramos qué conductas configuran delitos fiscales, estaríamos materialmente impedidos para proteger, defender y conservar la libertad de nuestros clientes. Gracias a que conocemos qué conductas configuran delitos fiscales en general, no únicamente defraudación fiscal, sino delitos en general, ¿verdad? Gracias a eso nosotros podemos, primero, evitar que nuestros clientes incurran en esos ilícitos. Segundo, detectado que un cliente nuevo que nosotros tenemos está en delito fiscal, de inmediato, conforme a estricto derecho, procedemos a sacarlo del delito. Y desde luego, en tercer lugar, cuidamos siempre que nuestra asesoría sea totalmente apegada a derecho y que nunca configure la comisión de un delito fiscal. Nada de lo cual podríamos hacer si no conociéramos qué conductas configuran delitos fiscales. Este tema adquiere mucha relevancia en la actualidad, toda vez que a partir del 1 de enero de este año entró en vigor una reforma que establece que el SAT podrá negarle la firma electrónica avanzada a las personas morales, ¿verdad?, que tengan un socio que sobre el cual haya recaído una sentencia condenatoria ejecutoria respecto a la comisión de un delito fiscal. Esto es, si una persona moral tiene a un socio que previamente o que es sentenciado como culpable por la comisión de un delito fiscal, automáticamente, por tener a ese socio, la persona moral ya no podrá seguir teniendo firma electrónica avanzada. A eso se le agrega, ¿verdad?, también que en la resolución miscelánea fiscal se establece que esa persona moral tampoco podrá seguir teniendo contraseña o clave SIC. Desde luego, sin firma electrónica avanzada no podrá acceder a su buzón tributario. Sin contraseña o clave SIC no podrá ingresar al portal del SAT. Y desde luego tampoco podrá seguir expidiendo comprobantes fiscales digitales por internet, todo porque uno de los socios ha sido previamente sentenciado por la comisión de un delito fiscal, cualquiera, no únicamente defraudación fiscal. Puede ser sentenciado, por ejemplo, porque desocupó su domicilio o se desapareció del mismo sin previamente avisar al SAT de ese cambio de domicilio. Puede ser por depositaría infiel, desde luego por defraudación fiscal, por declarar falsamente en ceros, por no enterar lo retenido, por no presentar por más de 12 meses la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta, dejando de pagar los impuestos respectivos, por deducir comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, etcétera, etcétera. Por cualquier delito fiscal respecto del cual sea sentenciado como culpable
un socio de una persona moral provocará que esta última ya no pueda seguir teniendo firma electrónica avanzada, contraseña clave CIE, que no pueda ingresar a su buzón tributario, al portal del SAT, de internet del SAT, que no pueda seguir expidiendo comprobantes. Pero además también se establece que si una persona moral sana tiene un socio que también forma parte de otra persona moral que fue sentenciada como culpable de un delito fiscal, por el solo hecho de compartir a un socio con una persona moral que fue sentenciada como culpable de un delito fiscal, esta otra persona, ¿verdad?, también perderá la firma electrónica avanzada, la clave CIEC, no podrá ingresar al buzón tributario, al portal de internet del SAT, no podrá seguir expidiendo comprobantes, ¿verdad? Esto demuestra la importancia de que nadie debe cometer delitos fiscales en México, pues no únicamente se expone a que en su contra se formule una querella por la presunta comisión de algún delito fiscal, que se le procese y que se le sentencie como culpable, sino que además prácticamente, de acuerdo a la reforma que entra en vigor en este año 2022, ¿verdad?, pues va a ser prácticamente un muerto en vida a partir del 2022, porque ni él, ni los socios o accionistas que formen parte de esa persona, si es que es una persona moral, y si esos socios forman parte de otra persona moral sana, ni la otra persona moral podrán seguir operando como contribuyentes, porque hay un contribuyente que fue sentenciado como culpable por la comisión de un delito fiscal, ¿verdad? Esto es verdaderamente grave. Por eso es importante que todos los mexicanos, contribuyentes, contadores públicos y abogados, conozcamos qué conductas configuran los delitos fiscales, exactamente para que nunca incurramos en ellos y, por un lado, conservemos nuestra libertad al nunca ser sujetos a un proceso penal o a una investigación ministerial, pero también para que jamás se nos restrinja a nosotros, se nos cancele, se nos deje sin efectos a nosotros, si es persona moral, a sus socios y accionistas, y si estos tienen otra persona moral, a esa otra persona moral, que nunca dejen las autoridades fiscales sin efectos el certificado de firma electrónica avanzada, la clave CIEC o contraseña, que siempre puedan ingresar a su buzón tributario, que siempre puedan acceder al portal de internet del SAT y que siempre puedan seguir expidiendo comprobantes, porque la comisión de un delito, cuando es uno sentenciado como culpable, prácticamente convierte al contribuyente persona física y afecta a muchas personas, incluyendo a sus socios, cuando la persona moral comete el delito, todo por haber cometido un delito fiscal. Ya no podrán seguir teniendo actividad económica, actividad grabada, su vida se convertirá en un verdadero calvario. Por eso urge que todos los mexicanos conozcamos qué conductas configuran defraudación fiscal. Y no es un conocimiento inaccesible o inalcanzable o difícil de obtener. Conocer qué conductas configuran delitos fiscales es algo sumamente sencillo. No tenemos que ser abogados penalistas. No tenemos que ser maestros en derecho penal, no tenemos que ser doctores en derecho penal para saber qué conductas configuran defraudación fiscal. Yo pregunto, ¿solamente los abogados, los doctores en derecho saben en qué consiste el delito de homicidio? Eso lo sabe cualquier persona. Si alguien priva de la vida a otro, pues cometió homicidio, ¿verdad? Todo el mundo sabe en qué consiste el delito de robo, ¿verdad? En privar a otro por la fuerza de su patrimonio, ¿verdad? El delito de lesiones, alterar la salud de otro. Y no somos penalistas, no somos doctores en derecho, no somos maestros en derecho penal, pero son conductas que conocemos absolutamente todos. Entonces,
conocer qué conductas configuran defraudación fiscal o delitos fiscales en general no es difícil. Sí, claro. Defender a alguien que está siendo procesado por algún delito fiscal requiere de que seas abogado, de que seas litigante, que conozcas el Código Fiscal de la Federación, el Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y toda la legislación penal aplicable, pero para defenderlo, ¿verdad? Pero para conocer qué conductas configuran defraudación fiscal o configuran delitos fiscales, no se requiere de mayor conocimiento profundo sobre la materia jurídica. Por ejemplo, si utilizamos dos claves de RFC, estamos cometiendo un delito. Si nosotros damos datos falsos al RFC, estamos cometiendo un delito. Si desocupamos o nos desaparecemos de nuestro domicilio fiscal sin presentar el aviso ante el RFC, estamos cometiendo delito. Si no presento por más de 12 meses mi declaración del ejercicio de ISR, estoy cometiendo defraudación fiscal. Si me nombran depositario y yo, cuando la autoridad me requiere el bien depositado, no lo entrego, pues me van a acusar de depositaría infiel. Si yo presento mi declaración omitiendo ingresos, cometo defraudación fiscal. O sea, ¿qué conductas configuran defraudación fiscal? Son fáciles de entender por cualquier persona, aunque no sea abogado. Cualquier persona puede saber qué conductas configuran defraudación fiscal o delitos fiscales en general. En este libro, con una claridad verdaderamente impresionante, señalamos las 22 conductas que configuran defraudación fiscal, las cuales han sido adicionadas en este año con 2 conductas más. Pero cualquier persona que lea este libro sabrá con toda claridad qué conductas configuran defraudación fiscal, aunque no sean abogados. En cambio, mucho maestro en derecho penal, mucho doctor en derecho penal y mucho litigante en materia penal no conoce qué conductas configuran delitos fiscales. ¿Sí está claro? Entonces, sí es importante que todos, contribuyentes, contadores y abogados, conozcamos qué conductas configuran delitos fiscales, no para defendernos ya que estamos tras las rejas, sino para que nunca cometamos esas conductas, consecuentemente nunca incurramos en delitos fiscales y nunca seamos sujetos a una investigación ministerial o a un proceso penal, y mucho menos jamás seamos sentenciados como culpables de la comisión de un delito fiscal, porque actualmente eso no únicamente provocará que se nos sentencie a purgar una condena de prisión, a que se nos condene a reparar el daño pagando los impuestos omitidos más actualización y recargos, sino que además va a impedir que nosotros sigamos como contribuyentes por el resto de nuestra vida, pues ya jamás podremos tener certificado de firma electrónica, contraseña o clave CIEG, no podremos tener buzón tributario, ingresar al portal de internet, no podremos expedir comprobantes fiscales. Si quien cometió el delito es una persona moral, todos esos males que ya mencionamos se trasladarán a sus socios y accionistas, y si los socios accionistas forman parte de otra persona moral, todos esos males se le van a pasar a esa otra persona. Entonces, pues, estimados amigos, si no queremos vivir un verdadero calvario el resto de nuestras vidas, debemos conocer qué conductas configuran defraudación fiscal y delitos en general, delitos fiscales, para que nunca incurramos en ellos y para que nunca nos coloquemos en esa situación que permita que la autoridad nos deje sin efectos firma electrónica avanzada, contraseña, clave CIEG, buzón tributario, el acceso al portal de internet del SAT, y que nunca podamos expedir comprobantes. Bien, de esta reforma y de muchas más hablaremos nosotros los días martes, miércoles y jueves 25, 26 y 27 de enero de este año en el curso denominado Reformas al Código Fiscal de la Federación,
cómo evitar que empobrezcan a los mexicanos. En este curso hablaremos de todas las reformas al Código Fiscal durante 12 horas, ¿verdad? Para explicar el verdadero alcance de esas reformas, cuál es la intención del legislador, qué es lo que pretende hacer la autoridad con esas reformas, qué daños le quiere causar al contribuyente con esas reformas, cómo es que va a utilizar esas reformas para privarte de tu patrimonio, negocios, dinero y libertad. Todo ello, primero, para que no des lugar a que te apliquen esas leyes en tu contra, no colocándote en las conductas que la ley contempla como justificativas para lastimarte. Y por otro lado, para que si de pronto te encuentras colocado en esa lamentable situación, puedas inteligentemente salirte de ella para evitar que la autoridad te lastime en tu patrimonio, negocios, dinero y libertad. Este curso va dirigido a contribuyentes para que sepan cómo cuidar su patrimonio en los próximos años, su libertad, y a los contadores públicos y abogados para que estén capacitados para ayudar a los contribuyentes a fin de que por siempre conserven su patrimonio, negocios, dinero y libertad, al mismo tiempo que gracias a que van a vender servicios profesionales extras especializados, los contadores públicos y los abogados podrán obtener ingresos extras extraordinarios en montos justos, ¿verdad? Dependiendo de la magnitud de los problemas que resuelvan a favor de sus clientes. Conocer las reformas nos permitirá que todos los mexicanos conservemos nuestro patrimonio por siempre. Desconocer las reformas propiciará que unos antes, otros después, pero que al final todos los mexicanos quedemos con una mano adelante y otra mano atrás, porque por desconocimiento dimos lugar a que la autoridad fundadamente nos privara de nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad. Así es que, estimados amigos, los esperamos con mucho gusto en este evento. El costo del evento incluye las 12 horas de capacitación, el material de consulta, el material de apoyo y un ejemplar gratuito de este libro, Conductas que tipifican defraudación fiscal, cuyo precio al público es de 1,000 pesos. Será un obsequio a los participantes de este curso, incluidos los gastos de envío a su lugar de residencia. No vamos a leer las reformas, para eso 1 hora, hora y media ya las leímos todas. No, vamos a explicar las reformas señalando con toda claridad qué es lo que la autoridad pretende hacer con esas reformas para privar a los particulares de su patrimonio, negocios, dinero y libertad, y qué es lo que deben hacer los particulares para evitar que la autoridad los prive de su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Por eso las reformas se analizarán con detalle, en forma minuciosa, sin prisas, como deben de hacerse las cosas. Bien, estimados amigos, si tú estás interesado en conservar tu patrimonio en los próximos años, o si tú eres un contador público, un abogado fiscalista que quiere vender servicios profesionales de vanguardia, ayudando a que los contribuyentes conserven su patrimonio, negocios, dinero y libertad, a cambio de recibir honorarios justos, te esperamos. Bien, estimados amigos, sean muy felices, que Dios los bendiga. Hasta el próximo video.